Las últimas 2 décadas, los urólogos han estado contemplando cómo muchos hombres han estado cayendo como pajaritos, y no es una alusión a mi tema. Y por eso tenemos que tomar las riendas de este problema e iniciar con medidas para esto. El tema que a mí me toca es específicamente la relación que tiene la disfunción eréctil con la enfermedad cardiovascular. Esta es mi agenda: definiciones y dimensiones del problema, cuáles son los factores de riesgo para disfunción eréctil y enfermedad arterial coronaria, hablar de la etiología vascular de la disfunción eréctil, la relación entre disfunción eréctil y enfermedad arterial coronaria y mis conclusiones. Esto es el lunes. Posterior a su evaluación tengo 3 noticias que darle. Adelante, doctor, estoy listo. Primero, el problemita que tiene su compadre es frecuente. Ah, caray. Segundo, va a ocasionarle problemas con la comadre, ¿o no? Tercero, tiene un riesgo mayor de presentar eventos cerebrales y cardíacos. ¿Eso lo cubre el Seguro Popular? Esta caricatura que les traigo es para hacer énfasis en que el paciente le preocupa todo, incluso su economía, antes que pensar que tiene un problema que le va a impactar a futuro en su riesgo cardiovascular. Y ese es un problema que tenemos que cambiar nosotros, los médicos que estamos en el consultorio de primer contacto con el paciente. Definiendo disfunción eréctil rápidamente, es la incapacidad recurrente o consistente de alcanzar o mantener una erección suficiente para mantener una actividad sexual satisfactoria. Para hablar el mismo idioma tenemos que conocer las letras. Lo que se recomienda es hacer este cuestionario cuando el paciente tiene referencia de síntomas de disfunción eréctil. Se recomienda que el paciente lo conteste a solas y que nada más nos diga el número. Sería muy incómodo estarle haciendo la pregunta 4, incluso frente a su acompañante en el consultorio. Que nos dé la suma nada más, y de esa manera nosotros podemos de manera objetiva saber de qué estamos hablando, qué grado tiene de disfunción eréctil, y no hay otra manera de medirlo, solo con este cuestionario, es el más utilizado, y así lo podemos nosotros ubicar en su riesgo cardiovascular, porque así es como está estudiando en los estudios serios de enfermedad cardiovascular. Los que más nos interesan son los scores de 8 a 11 y de 5 a 7, que son moderada disfunción eréctil y severa disfunción eréctil. Este es un problema a nivel mundial. Se cuentan 150 millones de pacientes refiriendo disfunción eréctil este año, y se estima que para el 2025 esta cifra va a aumentar a 300 millones. Entonces sí es un problema de salud muy relevante. Este es el equivalente al Ensanut en México, ya podemos decirlo así. Esta es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Peroamericana, y aquí lo que tenemos es cómo en una edad promedio de 2.126 sujetos de 44 años, vemos que ya en el análisis multivariado el índice de momios para tener problema cardiovascular y también, para tener problema de disfunción eréctil es ser de raza hispana, aunque la proporción de hispanos que estuvieron en esa población americana fue baja, del 13%, sí fue un incremento del 89% de riesgo de tener disfunción eréctil, y sí solamente superado por la diabetes y casi a la par al tabaquismo. ¿Cuál es la situación en México? En realidad las publicaciones, y estuve buscando profundamente esto, no existe como que una publicación seria. Todos hacen referencia al Colegio Mexicano de Urología, hay publicaciones en periódicos, en gacetas, y todos hacen referencia a los datos del Consejo Mexicano de Urología, y no encontré yo ahí la información. Se dice que el 55% de los mexicanos, hombres de más de 40 años, la padecen, son más de 6 millones, y solo el 16% va a evaluación médica por este síntoma.
Lo que sí sabemos es que se consumen 2 millones de pastillas de Viagra al año en este país, somos el 7º consumidor mundial y el primero en América Latina. Qué preocupados somos por nuestra pareja, ¿no? No es por problema, nosotros no tenemos, somos muy machines, no tenemos ese problema. Hay 81 millones de dólares en ventas de Cialis registradas en 2009. Esto es un dato mexicano tomado de la revista de Perinatología y Reproducción Humana, que nos dice que cerca del 11% de una población de 1,800 encuestados en México, Guadalajara y Monterrey, de hombres entre 18 y 40 años, 11% tienen algún grado de disfunción eréctil, y esto es muy relevante, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los factores de riesgo para disfunción eréctil y enfermedad arterial coronaria. Pues el principal, la edad, a los 40 años, una prevalencia del 5 al 10% del síntoma, y a los 70 años del 40 al 60%. Sabemos también que la edad es un factor cardinal en el riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular clásicos relacionados a la aparición de problemas de cardiopatía, de enfermedad cardiovascular, también son los mismos relacionados a que presentemos disfunción eréctil. Eso nos ha llevado a pensar que estos precursores, estos factores de riesgo que activan el estrés oxidativo nos llevan posteriormente a la disfunción endotelial, y la disfunción endotelial a través del tiempo se va presentando en todo su escenario, en todo su arco iris de presentaciones, siendo la más temprana y tal vez la menos comprendida o tomada en seriedad, la disfunción eréctil, y ya muy catastrófico tener un EBC que te deje postrado o afásico de por vida, o un infarto que ya te disminuye tu expectativa de vida de manera dramática. Entonces, pensando que la disfunción eréctil es un subrogado y dentro del esquema de enfermedad cardiovascular comprendido, es una ventaja porque es fácil de reconocer. Cualquier hombre sabe cuando tiene problemas de erección, afecta su calidad de vida, y esa calidad de vida afectada lo lleva a buscar atención médica, y es donde nosotros tenemos la obligación de darle el énfasis y darle el lugar y ubicar al paciente en donde está parado cuando se acerca con nosotros a decirnos esto, y eso será en la minoría de los casos, ya lo vieron, 16%. En el interrogatorio, en la historia clínica, tal vez cuando vemos que el paciente tiene factor de riesgo clínico pretest intermedio alto, nosotros ser inquisitivos y preguntarle de manera dirigida si tiene este síntoma, y así poderle sugerir que modifique sus factores de riesgo y decirle que está empezando una cascada de eventos que puede terminar en algo muy serio. Se dice que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, la profesión más antigua del mundo, y estos sitios tienen frecuentemente alusión al color rojo. Este color rojo que tienen estas zonas rojas de diferentes ciudades se debe, y esto es algo nada más cultural, a esta linterna roja que tienen los trenes en el último vagón. Las tenían, ya casi no hay, en México ya no hay trenes, pero en la parte, en el vagón final, esta linterna roja anunciaba que era el último vagón y ahí terminaba el tren. Pero cuando llegaban los conductores del ferrocarril, y espero que aquí no haya tengan familiares ferrocarrileros, pero ellos llegaban a las estaciones, y a veces en la estación en la noche había un cuartito donde ya los esperaba esta profesionista tan antigua, y ponían su lamparita roja afuera de la puerta y así avisaban que estaba ocupado, y por eso tomó el color rojo, y la prostitución se relaciona mucho al color rojo. Yo les pregunto, ¿no será la disfunción eréctil la enfermedad más antigua de la historia? Vamos a hablar de la etiología vascular. Sin duda, ya lo comentó Mariano, la causa vascular o vasculogénica de la disfunción eréctil es la más importante. Se debe de lograr una erección y mantenerla, y de esto se requiere de un adecuado
flujo arterial, el cual es rápido, y al mismo tiempo el atrapamiento de esa sangre dentro de los cuerpos cavernosos, ocluyendo el drenaje venoso a nivel del pene. El que se logre esto depende también de la integridad del sistema nervioso autonómico. En cada una de las fases participa tanto el simpático en la fase inicial como el parasimpático en la fase ya de detumescencia. Pero en la fase vascular, la conversión del sustrato levoarginina a óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintetasa endotelial es básica para que tengamos esa vasodilatación y estado sano de reserva vascular que necesita no solo las arterias del pene, sino también las de todo el cuerpo. De ahí, como Mariano enseñó estudios de flujo de reserva vascular, yo traigo este estudio de Chicago, donde se compararon con 30 pacientes con síntoma de disfunción eréctil versus 27 pacientes sanos sin síntoma. Todos tenían score de calcio de 0, su grosor íntima media y distensibilidad de la aorta eran normales. La aorta se puede medir también la velocidad por Doppler para decirnos de manera indirecta si está rígida o no está rígida, si está enferma o está sana. La correlación entre el bajo flujo de reserva por isquemia y el bajo flujo en respuesta a nitroglicerina en pacientes con disfunción eréctil tuvo una correlación adecuada con una R de 0.59 y una P de 0.05. Esta es la hipótesis del tamaño de la arteria. Esta es una hipótesis que sigue principalmente el grupo de Milán, y en ella se dice que las arterias del pene son de las de menor calibre de toda la economía, y por eso una obstrucción pequeña, que tal vez en una arteria femoral o en una carótida no dé síntoma alguno, en la del pene sí, de manera macroscópica y a manera gruesa podría darnos más síntomas. Esta es una teoría que acepta la mitad de la gente que cree en esta teoría vasculogénica. Apenas estamos en 2012 y está en impresión este estudio que va a determinar va a describirnos cuál es la vasculatura arterial normal de toda esa zona de la pelvis. Están participando 350 pacientes, son 15 centros, y nos van a decir cuál es la angiografía normal y las variantes anatómicas de la irrigación pélvica y qué papel y qué prevalencia tienen en la disfunción eréctil, comparando pacientes con el síntoma con pacientes sanos. Esto está en impresión, estamos en 2012. Sin embargo, el año pasado, este grupo de California, de Sacramento, ya hizo este estudio CEN en 50 pacientes que eran refractarios a tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. Son 16 centros, les hicieron angioplastía con implantación de un stent liberador de fármaco. En este caso fue Sotarolimus, fue patrocinado por la industria este estudio, y se los colocaron en la arteria pudenda. No tuvieron ninguna complicación a 30 días, isquémica, de necrosis perineal, nada. 59% de los pacientes tuvo mejoría en su función eréctil y tuvieron un score de 4 puntos o más en el índice internacional de función eréctil que ya se los presenté. ¿Cuál es la relación de la disfunción eréctil y enfermedad coronaria? Los siguientes estudios, aunque no lo crean, no son muchos estudios bien hechos, bien diseñados. Todo lo que se tiene son relaciones de estudios retrospectivos. Estos son los pocos estudios que vale la pena mencionar, pero son contundentes. Este es el ensayo de prevención de cáncer de próstata. Usaron finasterida contra placebo para ver si esto prevenía la aparición de cáncer. 9.500 casi pacientes en el brazo placebo. Solo estudiaron a los del brazo placebo. Más de 55 años en promedio. El criterio de inclusión, 221 centros de investigación, y tuvieron evaluación cada 3 meses para ver si tenían desarrollo de enfermedad cardiovascular y para reportar si de manera ya incidental tenían disfunción eréctil. Esto fue durante 7 años. Al inicio del estudio ya 47% de los hombres tenían disfunción eréctil, y de los 4.247 pacientes que no tenían disfunción eréctil, el 57% la desarrollaron en los siguientes 5 años. Y aquí se ve cómo a partir del momento en que el paciente reporta que tiene disfunción eréctil, al año el 2% tiene un evento cardiovascular, y a 5 años el 11% reporta haber tenido ya un evento cardiovascular también. Vean, en este estudio se vio
en el análisis multivariado como el incremento, ya cuando se ajustó a otras variables, el incremento del riesgo de tener un evento cardiovascular por reportar disfunción eréctil se incrementó 27%, por debajo de historia familiar de infarto del miocardio o de tabaquismo. Este es el estudio poblacional de Viena, 2.495 hombres, disfunción eréctil moderada y severa incrementaba, si lo reportaban en el estudio, incrementaba moderada y severa 65% el riesgo de tener un evento arterial coronario a 10 años de seguimiento, comparado con hombres que no tenían disfunción eréctil, y los que tenían leve disfunción eréctil tenían un incremento del 18 al 24% del riesgo de tener un evento cardiovascular. Este estudio es muy importante, tiene muy buen seguimiento, de hecho es el estudio más aplaudido, es el estudio del condado de Olmsted, está hecho el estudio por la Universidad de Duke, y ellos encontraron que en relación a cuando comparan en este condado la gente que refiere disfunción eréctil a los que no la refieren, tiene una incidencia 50 veces mayor de eventos cardiovasculares a la gente que iniciando el estudio no la reportó. De hecho, la gente que no siguió, continuó en el brazo, que nunca tuvo o no presentó disfunción eréctil como síntoma, tuvieron una incidencia de eventos menor. Pero aquí quiero yo resaltar que a edad temprana, los que de manera temprana, los que eran en un grupo etario joven, ya tenían síntomas de disfunción eréctil, eran los de mayor riesgo. Y a partir de este estudio es que se nos dice como un mensaje en foco rojo: cuidado, disfunción eréctil es un problema de mucho índole, pero a nivel cardiovascular, si la tienes cuando eres joven, tu riesgo es mucho mayor. A manera en edades más avanzadas, tenemos que se van emparejando las curvas, sin embargo, nunca se tocan, siempre los que tienen disfunción eréctil tienen mayor número de eventos cardiovasculares. Este es el subestudio de estudios de alto riesgo cardiovascular. Son pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovascular, el estudio Trasen y OnTarget, que estaban evaluando IECAS contra ARA2 en el tratamiento antihipertensivo, y lo que vemos es que en el subestudio que analizó disfunción eréctil, la mortalidad de cualquier causa se vio incrementada en los pacientes que referían disfunción eréctil al inicio del estudio. Muerte cardiovascular también se vio incrementada de manera significativa, tuvieron más número de infartos, y el compuesto primario de EBC de todo esto, hospitalización por falla cardíaca, el objetivo primario compuesto de todos estos puntos secundarios fue significativo, con un incremento en el número de eventos cardiovasculares. En los pacientes diabéticos también tenemos evidencia. Este subestudio del estudio australiano para diabéticos, el ADVANCE, 6.304 hombres participaron en este estudio, 3.158 tuvieron disfunción eréctil al inicio del estudio y les dieron seguimiento por 2 años. Lo que se ve es que los pacientes que tuvieron disfunción eréctil desde el inicio del estudio y disfunción eréctil en los siguientes 2 años de seguimiento, que lo reportaron de manera incidental, un incremento del 29% de mortalidad total, 28% de causa cardiovascular, 45% de problema coronario, 44% cerebrovascular e incluso demencia, pues se triplicó el riesgo de tener ese problema. La disfunción eréctil no solo predice enfermedad cardiovascular, no solo predice enfermedad coronaria también nos habla de severidad. En este estudio, donde se evaluó a 221 hombres de 58 años promedio, por tomografía, por emisión de positrones, con estudio de medicina nuclear con tetrofosmina y tecnesio 99 metestable, se encontró que en los pacientes que iban a este estudio había una prevalencia alta de disfunción eréctil, casi 55%, y el índice de momios de 2.5 para aquellos que tenían un estudio de estrés de alto riesgo, más de 8 puntos en el estrés sumado, y eso incrementaba mucho el tener, era una relación muy importante y un factor de riesgo muy importante el tener disfunción eréctil para tener un estudio de estrés de alto riesgo de muerte
También en este mismo estudio se observó que el tiempo de ejercicio que lograban en banda era menor y su capacidad de hacer ejercicio también era menor. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso se relaciona a disfunción eréctil incluso clínicamente más severa en comparación a enfermedad coronaria de un solo vaso. Los pacientes con enfermedad de un solo vaso tienen mayor número de erecciones y de mejor calidad, como lo demostró Greenstein en este estudio. En pacientes con enfermedad coronaria de un solo vaso, la disfunción eréctil es más frecuente en pacientes con presentación isquémica crónica en comparación a pacientes con SIC. Eso es algo muy interesante. Hacen más presentación de isquemia crónica que de algún evento de angina inestable o de infarto en agudo. La mayor parte, el 93% de los pacientes crónicos tuvieron síntomas de disfunción eréctil 24 meses antes del inicio del LANGOR, que yo creo que es muy poco tiempo. Y en relación al grado de calcificación coronaria, el índice de momios de 3.68 para score de calcio arriba de la percentila 75 en pacientes con disfunción eréctil comparado con controles sanos. La correlación negativa entre el cuestionario que ya les presenté y el score de calcio tuvo una relación de menos 497 con una P significativa. Por último, voy a dar mis conclusiones y aprovecho los lineamientos del consenso de Princeton 2. Si tenemos un paciente que consigne o se queje de disfunción eréctil, someterle a evaluación clínica y catalogarlo en base al score o al riesgo Framingham. Si es de riesgo bajo, puede continuar su actividad sexual o tratar la disfunción eréctil. Si es de riesgo intermedio, debe de ir a evaluación cardiovascular, reestratificarse. Después de la estratificación, si queda como bajo como alto. Si es de riesgo alto desde un comienzo, debe de diferirse la actividad sexual hasta estabilizar su condición cardiovascular, si es que requiere de algún tratamiento intervencionista o solamente farmacológico. Estas son conclusiones del consenso de Princeton 2. Cualquier hombre sintomático, el cual refiere disfunción eréctil de causa no explicable, como lo sería el trauma o la prostatectomía radical, se debe someter a medidas de detección de enfermedad vascular, disglicemia, lípidos y mediciones de tensión arterial. Idealmente todos deben de someterse a prueba de esfuerzo para facilitar la estratificación de riesgo. Este es el mensaje para el consultorio. La disfunción eréctil es un factor independiente pronóstico de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. Esto principalmente en jóvenes. Esto debe de ser un joven con disfunción eréctil, es nuestro foco rojo en el consultorio. Y si lo tiene el paciente de alto riesgo cardiovascular, saber que se asocia a un grado más severo de enfermedad vascular. Vamos a seguir buscando la salud, primero que todo, y ayudar a los urólogos con esta pesada tarea y ya encaminarlos por el camino del bien. Muchas gracias.